Hola gente bonita, les doy la bienvenida a esta cuarta edición de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit. Y bueno, el día de hoy estoy con una energía pues nula. Me siento fatigada, destruida y después de mucho reflexionar qué pudo haber sido lo que me tenía tan así. Más allá de la acumulación del cansancio y del estar en este estado de cuidadora y demás, tiene que ver con la parte emocional y no solo lo que implica lo que estoy haciendo, sino también pues lo que sucede en el cotidiano, en el día a día, en cualquier situación a la que me estoy enfrentando. El día de hoy en la mañana tuve una consulta de tarot y a partir de ese momento la energía comenzó como en un caos absoluto. Todas las personas a mi alrededor empezaron a entrar en una especie de histeria colectiva, cada quien en su viaje, cada quien en lo suyo, tratando de resolver conflictos. Y de pronto yo me vi en medio y dije, a ver, espérenme un momento, porque es justo este tipo de situaciones en las que yo termino de muy mal humor, peleándome con alguien, hablando por teléfono, a mentarle a la progenitora, a la persona con la que tengo un conflicto que no me está resolviendo, a mí o a los demás. Y me detuve un instante y dije, no, por primera vez en esta circunstancia no voy a reaccionar, porque llevo un trabajo de meses y años de intentar y de procesar, más bien, no intentar, procesar el tipo de cosas que me hacen ser reactiva en forma negativa. Y esto tiene que ver con los traumas. Cuando nosotros vivimos una situación traumática, una situación dolorosa que nos marca, tendemos a reaccionar de cierta forma, y esa respuesta, esa reacción, esa forma de tomar la situación y actuar se puede quedar grabada en nosotros de forma pues perpetua, toda nuestra vida, toda esta vida por lo menos. Y esto se relaciona cuando nosotros tenemos un evento de peligro, de riesgo, o en que nuestro sistema interpreta que algo no anda bien. En inglés le llaman la respuesta de fight or flight, es decir, el cuerpo y la mente tienen que tomar en una milésima de segundo la decisión de si se quedan a pelear o si se van. Hay muchas personas que cuando se enfrentan a un conflicto verbal, por ejemplo, pues simplemente dicen no me voy a enganchar, no quiero discutir o lo que sea una respuesta madura, inmadura, consciente o inconsciente. Hay quienes lo hacen. Pero la mayoría de nosotros tenemos una respuesta de pelea, de defensa. Nos sentimos vulnerados, nos sentimos pues expuestos a una situación a la que sentimos que ya hemos estado expuestos anteriormente y entonces reaccionamos inmediatamente. Es como si quisiéramos leer la intención de la persona antes de que la persona misma tuviera una intención. Y con el tiempo esto hace que nosotros imprimamos esas intenciones en los demás y no necesariamente es la intención del otro. Entonces comenzamos a actuar y a reaccionar con respecto a las experiencias que hemos vivido. Son respuestas aprendidas que pueden ser desde lo que nosotros veíamos de nuestros padres, por ejemplo. En mi caso yo sabía que papá, si había una situación en donde él se sintiera perjudicado y que estaban sucediéndole una injusticia, sobre todo cuando íbamos a cuestiones de servicios, del súper, a pagar el teléfono, qué sé yo, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones interactivas que ya casi se nos olvidan con esto de la pandemia. Pues cuando iba yo con papá casi siempre terminaba en pleito y él salía corriendo. Bueno, salía muy enfadado, muy rápido del lugar y yo tenía que correr más bien atrás de él para alcanzarlo y sabía que estaba molesto. Y bueno, en el caso de él muchas veces se resolvía en que salíamos del lugar y se le quitaba el enfado, que el enfado era más una máscara para las personas. Y yo aprendí que así es como se resolvían los conflictos, enfadándose con la gente, diciéndole todo lo que está mal. Y eso detona que no siempre ofrecemos una respuesta de cómo sí hacer las cosas. Hace unos días, una semana más bien, un amigo me comentaba eso de mí, ¿no? Que él siente que yo tengo la capacidad de encontrar todo lo que está mal en una estructura
pero que de pronto ya señalé todo lo que está mal y desaparezco y no propuse una nueva estructura o una nueva forma de abordar las cosas. Y esto se queda únicamente en señalar lo que está mal. Se vuelve uno una persona disidente, una persona que puede ser inclusive considerado como alguien que va a hacer un complot y que va a complotear con los demás para sacarlos, etcétera. Entonces a mí me tildaban siempre de este ser contestatario que se va a llevar a todos y que les va a hacer ver que todo está mal. Y yo era la mala porque les hacía ver que todo está mal, en lugar de que ellos hicieran un esfuerzo por cambiarlo también, ¿no? Y yo que tampoco hacía un esfuerzo por decir, bueno, ¿cómo se cambia esto? Y esto es un aspecto, ¿no? Una de las situaciones en las que yo siento que me he enfrentado a este tipo de respuestas traumáticas, que es pues el enfado y el enojo. Inclusive con lo que pasó con mi mamá en el hospital, tuvimos un malentendido con uno de los doctores y de pronto yo ya estaba muy molesta porque me estaban diciendo que le estaban queriendo echar la culpa a alguien más de la confusión, y fue así de no, a ver, yo estaba allí presente, esto y lo otro, y de pronto me di cuenta que ya estaba yo empezando a alzar la voz y a pelear, y dije, ok, me voy a hacer para atrás. Tuvimos también la situación de que se descompuso el refrigerador de mamá, vino el técnico y él llegó en una actitud muy agresiva, como de, uy, no, pues es que no cuidan sus cosas, por eso se descompone. Y a partir de ahí yo interpreté una actitud pues sí de machismo para conmigo y para con mi mamá, en donde como no hay un hombre presente y yo soy la que está acusando y le está diciendo, mire, pues es que el congelador sí sirve pero el refrigerador no, y pues él inmediatamente fue de, no, lo que no sirve es el congelador, por eso no sirve el refrigerador, en lugar de explicarme o en lugar de no sé. Y a partir de allí yo empecé a sentirme muy molesta y muy incómoda con la presencia de esta persona, porque no es la primera, ni creo, me gustaría pensar, pero no creo que sea la última vez en la que yo me voy a enfrentar con una persona que al verme mujer me trata como princesita indefensa y que no sé de qué estoy hablando, ¿no? Tuve un problema hace unos meses con un plomero que fue a hacerme un arreglo de un baño, y pasaban los meses y el baño no quedaba, y el señor tenía que volver a ir a hacerme efectiva la garantía. Cambió 3 veces el mecanismo y eso seguía con una fuga que nos drenaba los tinacos en 24 horas. Yo ya estaba francamente molesta y en ese momento decidí que no iba yo a hacer lo de siempre, sino que iba yo a enfrentarme a mis derechos, que iba yo a enfrentarme a lo que merezco, que es un servicio funcional. Si él me prometió que lo iba a arreglar y no lo está arreglando, y yo ya estoy harta de estar esperando a que llegue y que me dice llego en 1 hora y llega en 6 y ese tipo de cosas. Entonces le dije, mire, ¿sabe qué? Yo ya no me quiero pelear con usted y usted seguramente ya está harto de no poder resolver esto, entonces dejémoslo así, devuélvame mi dinero y yo busco otro plomero. Finalmente, como no me peleé con él, accedió inmediatamente a hacerme la devolución de mi dinero. Yo no usé ningún insulto, ninguna palabra altisonante, nada. Simplemente fue de, mire, tenemos este problema y la situación es esta. Y eso fue un cambio que yo tuve en mis conductas aprendidas, que al final del día me permitió recuperar un poco de la inversión que yo había hecho en este arreglo, y que al final llamé a otro plomero por una módica cantidad de lo que me habían devuelto, me arregló el problema y era una tontería, era cortar una manguera que estaba muy larga. El mecanismo estaba bien, el baño estaba bien, pero el plomero me estaba queriendo convencer de que mi baño estaba mal y que era un modelo tan antiguo que ya no hacían las piezas y por eso había una fuga, cuando tenía todo que ver con que él no estaba sabiendo utilizar los mecanismos, las estructuras que él mismo estaba implementando, ¿no? Y de ahí yo he implementado el detenerme un momento antes de reaccionar y entender que las cosas no son personales conmigo, que no están queriendo fastidiarme, ni están queriendo hacerme sentir mal, ni están queriendo lastimarme o transarme,
simplemente son sus mecanismos de defensa y la parte reactiva en su ser que los lleva a tomar este tipo de decisiones, y es en donde nosotros como individuos quizá con un trabajo de profundidad espiritual somos quienes pues nos toca la responsabilidad, por así decirlo, de cambiar estas conductas en nosotros. Como les mencionaba en el podcast de ayer, la empatía es una de las formas en las que podemos comunicarnos de una forma más eficiente y resolver este tipo de conflictos, porque podemos entender que los otros están reaccionando desde su trauma y desde las conductas aprendidas. Pienso que ese es un momento de reflexión en que todos debemos de tener de cuáles son todas esas conductas reactivas, ya sea por trauma o aprendidas, que estamos teniendo y que nos están afectando y entorpeciendo el día a día. Nos puede pasar que de pronto nos dicen, bueno, es que tú siempre estás de mal humor, o es que siempre te enojas, no te enojes, o es que tú siempre lloras, de todo lloras. Estas son cosas que a mí me han dicho, ¿no? Las estoy poniendo sobre la mesa porque son cosas que yo he escuchado. Y ya después de un rato, y cuando dices tengo 36 años y por qué de todo me enojo y de todo lloro, bueno, porque no estoy sabiendo manejar ni mis emociones, ni mis sentimientos, ni mis reacciones, ni la forma en la que me está afectando lo que estoy experimentando. Me regreso un poquito al primer concepto que manejé en el primer podcast, que fue la diferencia entre percepción y conciencia, en donde la percepción puede estar alterada. Hablábamos de la sinestesia como un ejemplo, pero en este caso también tenemos los traumas y las conductas aprendidas de nuestros padres y de nuestro entorno que nos llevan a tener este tipo de reacciones. Y llegamos a los 36 años teniendo una serie de carencias emocionales. ¿Por qué? Porque nadie habla de las emociones, nadie habla de los sentimientos. De hecho, tenemos una enorme confusión con emociones y sentimientos. Para mí, la forma en la que yo lo he entendido, las emociones son pasajeras. Las emociones son cosas que nos ocurren y que se pueden ir. Los sentimientos son más perpetuos, son más profundos y que pueden tener su origen en una emoción. Una emoción puede evolucionar a un sentimiento, por supuesto, pero no son lo mismo. El ejemplo más claro es la diferencia entre estar enamorado y estar amando. El enamoramiento es una reacción química de nuestro cuerpo para con la otra persona, y eso puede ser nada más de una vía. Yo puedo estar perdida y absolutamente enamorada de alguien porque hubo una reacción química, pero la otra persona no sintió esa reacción química. Y cuando ya estamos hablando del amor, yo pienso que es un sentimiento que nosotros decidimos. Nos hablan de que tenemos que amar a nuestros hermanos y a nuestra familia y a nuestros padres y bla, pero estamos hablando de un tipo de amor, y el amor se divide en muchos. El amor que sientes por tu familia no es lo mismo por tus hermanos que por tu padre, que por tu madre, o tus primos, o tus tíos, y así la familia se va extendiendo a los abuelos, etcétera. Cada persona maneja un tipo de amor distinto, es una relación distinta. No es lo mismo mi hermano que mi hermana, y sobre todo no es lo mismo si yo tengo una distancia de 30 años entre mis hermanos más chicos y yo, que la distancia más inmediata con mi hermano, pues el menor inmediato, que nos llevamos un año. Son distintos tipos de amor. Yo he tenido la fortuna de cuidar y de maternar a mis hermanos y a mis sobrinos, y es un amor de tía, por supuesto, pero que también conlleva la parte que está maternando. Entonces, pues es un tipo de amor muy distinto para cada uno de ellos. Y lo mismo sucede con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, con la gente con la que estoy yo en contacto constante toda mi vida. Pues voy generando relaciones afectivas y eso involucra el amor. Pero estamos acostumbrados a entender el amor simplemente como el amor romántico y el amor de pareja, y no es así. El amor de pareja no es necesariamente amor romántico. Yo puedo reconocer, por ejemplo, que en estos momentos con mi compañero
con Pablo, después de haber estado 4 años viviendo juntos, conviviendo para todo y haciendo todo juntos, nosotros no habíamos vivido el mismo mito de todas las relaciones. Fue una relación de 0 a 100, de hola a te amo y de hola a vivamos juntos, de quieres ser mi novia, ya no me puedo despegar de ti, ¿no? Y es apenas en estos instantes en los que yo puedo sentir la parte química, la parte del enamoramiento. Y es curioso porque no está mal. Nos amamos muy profundamente y hemos tenido cualquier cantidad de situaciones y de conflictos como todas las parejas. Algo nos había dicho, todavía no se separen, y bueno, viene toda esta situación de cambio de vida, de cambio de paradigmas que estamos experimentando tanto él como yo en estos momentos de separación, pues diría que involuntaria, pero al mismo tiempo fue algo muy hablado y muy ensayado y muy dicho, que eventualmente podía suceder, y simplemente le quitamos este aspecto negativo que implica el separarse y lo estamos tomando con un nuevo aire y con una nueva energía, y eso nos ha permitido experimentar otras cosas bonitas, descubrir otras cosas en el otro, de pronto decir, bueno, es que ¿por qué eres tan simpático? ¿O por qué te extraño tanto? O me acabas de hacer llorar con una publicación de Facebook porque tiene una canción que me dedicaste hace 4 años y en este momento me tocó un nervio sensible y digo, ay, extraño a mi flaquita, ¿no? De ida y de regreso, ¿no? Estoy mezclando ejemplos suyos y míos y bueno, ya estoy aquí exponiendo nuestra intimidad, pero total, al final de cuentas mi vida es un libro abierto para ustedes. Entonces, pues son el tipo de cosas que pueden suceder en una relación, que de pronto las cosas suceden al revés, y estar abiertos a experimentar y a experimentarnos entre todos, creo que es una de las formas más saludables para ir sanando este tipo de traumas y conductas reactivas. Si yo ya sé que cada vez que me pasa algo que me hace sentir vulnerable, me enojo, pues mejor no me enojo y vamos viendo qué va pasando, y entonces puedo entender que nada de eso fue para vulnerarme, que es una reactividad en los otros y que se puede hablar, que se puede platicar, que podemos llegar a un acuerdo y decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto, cada vez que me dices esto yo tengo esta reacción, eso lo tengo que trabajar yo, pero te estoy avisando que hay algo que me está haciendo reaccionar en ti y que no es personal, y que a lo mejor tampoco tú estás dándote cuenta de que estás teniendo una reacción para conmigo que me está lastimando y que me está haciendo daño, o que yo me estoy haciendo daño con esa reacción también. Mi padre decía una frase que me ha acompañado toda la vida: la gente no te hace, la gente hace y tú decides si lo tomas o no. Entonces creo que es la mejor forma de empezar a trabajar este tipo de salud emocional para poder evitar todo este tipo de traumas y reacciones traumáticas. Creo que eso es todo lo que siento que debo compartir el día de hoy, así que por ahí lo dejo, no tengo nada más que agregar. Les dejo todo mi amor y espero que tengan una excelente vida.